Sí. Buenos días. Dos cosas. Hablamos ahora con Ian Frey. Él dijo que esta semana de entrenamiento era el más difícil, con la intensidad más que de toda la temporada. ¿Puedes hablar de eso? Y también quería preguntar, tengo que preguntar, el año pasado el torneo juvenil, Leo y Luis se quedaron atrás para estar con sus hijos en este torneo. Tengo que preguntar si van a... Es cierto que van a viajar, no se van a quedar aquí a ver los chicos. Bueno, con respecto a... Buen día. Con respecto a la semana, a ver, hemos tenido, quizás porque como hemos tenido pocas semanas largas en lo que va del año, por todo lo que nos tocó jugar, quizás en ese sentido fue la respuesta de Ian. Obviamente que hemos aprovechado esta semana para trabajar sobre un montón de cosas que a día de hoy tenemos que mejorar, y bueno, ha sido una semana bastante productiva, pero tampoco algo diferente a lo que veníamos haciendo. Es decir, la intensidad fue más. No, la intensidad, bueno, puede ser que sí, puede ser que aprovechamos a poder, al tener semana larga, poder hacerlo un poquito más intenso y un poquito más largo a los entrenamientos, pero sobre todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es hoy en día trabajar mucho también sobre la confianza, ¿no? El equipo ha perdido mucho en ese sentido, en confianza, y el fútbol es un estado de ánimo. Vos podés entrenar muchísimo, pero al final es cómo vas a afrontar vos el día del partido, en sí el partido. Así que hemos también estado hablando mucho con los jugadores y sobre todo tener en cuenta que más allá de que hemos entrado en un bache y que tenemos que mejorar, está en nuestras manos y en nuestra decisión poder hacerlo. Con respecto a lo de Leo y Luis, sí, sabía lo del año pasado, pero bueno, obviamente nos agarra en un momento de la temporada que necesitamos que estén con nosotros, y sí, van a viajar los dos, por lo menos hasta ahora. Gracias. Javier, Ian nos comentó también sobre una reunión que se dio, una conversación que hubo entre los grandes nombres después del partido de Orlando de este equipo con el resto de la plantilla. ¿Qué tanto confort, no sé si es la palabra correcta, te da el hecho de tener ese tipo de respaldo y de poder tener esa conexión? No, a ver, hoy en día como entrenador, todo lo que al final en un grupo de trabajo, que al final un equipo no deja de serlo, es importante que pueda, entre ellos puedan tener comunicación. Ese punto yo no me meto, siempre digo lo mismo. De hecho, yo soy alguien que ni siquiera entra al vestuario de los jugadores, porque para mí hay un ámbito y hay un lugar que es de ellos, y que el entrenador no tiene por qué entrar. Después hemos tenido también, más allá de las reuniones que puedan tener ellos, hemos tenido individualmente y grupalmente con los chicos también conversaciones para saber cuál es su devolución de este momento, qué es lo que crean. Al final nosotros como cuerpo técnico necesitamos saber qué es lo que siente el jugador. Si pretendemos generar algo y poder ayudarlos, es saber qué es lo que ve, lo que siente, y ir y sobre todo elegir la dirección correcta hacia dónde ir. Pero bueno, creo que es muy positivo que entre ellos también puedan tener diálogo y como dije anteriormente, el fútbol es un estado emocional, nos ha agarrado en un momento de la temporada donde hemos perdido confianza y necesitamos claramente, con urgencia, volver a retomar eso, porque bueno, claramente se ve no solamente en el rendimiento colectivo, sino en los rendimientos individuales. Y bueno,
obligación nuestra como cuerpo técnico empezar a generar esa confianza en los jugadores para que vuelvan a retomar con el nivel que nos tienen acostumbrados. Javier, en esa revisión que haces, evidentemente después de tantas derrotas, piensas, o sea, ¿estás convencido de tu idea, del esquema de juego, de la idea táctica, del funcionamiento, o piensas modificar un poco también? No, vamos, claramente que, mira, nosotros los planteos tácticos los vamos, más allá de que tenemos nuestra idea y que no tratamos de cambiar nunca en cuanto a, porque ¿qué es la idea? La idea es tratar de ser protagonista, tener el control del partido, jugar en campo rival, que la mayoría de los partidos ha pasado, más allá de que hemos ganado o perdido, eso se ha visto. Ahora, después el planteamiento táctico de un partido u otro cambia también de acuerdo a lo que hace el rival. Vos no jugás, digamos, todos los partidos son diferentes y vos no jugás de la misma manera. Dentro de eso, hoy nosotros lo que tenemos que reforzar, obviamente, es darle solidez y seguridad al equipo. Y creo que en ese sentido sí, que es algo que perdimos claramente en los últimos partidos, que es en el plano defensivo, es empezar a quizás volver a retomar lo que empezamos en principio de temporada, que quizás hubo algunos partidos donde decidimos ir a buscar un poco más arriba por necesidad, porque teníamos que dar vuelta una eliminatoria, porque creíamos que el equipo ya estaba preparado para hacerlo, y hemos visto que en algún que otro partido o en los últimos partidos no ha funcionado. Bueno, es encontrar el equilibrio, pero sobre todo con el ánimo de ayudar a los jugadores a que sientan esa confianza de nuevo, de decir, bueno, ser un equipo sólido, que transmite solidez, porque no es solamente serlo, sino lo que transmitís, y hemos estado trabajando sobre todo mucho en eso. Javier, recién hablabas del trabajo. ¿Cuáles son los principales puntos que estás trabajando para tratar de salir de este momento que no se están consiguiendo los resultados? Y también aprovecharte para preguntarte si hablaste algo con Messi de este momento para salir adelante. Sí, a ver, no solamente he hablado con Leo, sino con muchos de los chicos, como lo dije anteriormente, pero no solamente en este momento. Al final uno necesita todo el tiempo tener la devolución de los jugadores en cuanto a qué es lo que sienten ellos dentro de la cancha. Entrenar un equipo no es solamente venir y ser un cabeza dura de imponer tus ideas más allá de todo, sino es tener un ida y vuelta con los jugadores donde obviamente nosotros proponemos cosas, pero necesitamos que los jugadores se sientan cómodos dentro de lo que proponemos para que puedan desarrollarla, porque al final los que al final terminan jugando dentro de una cancha son ellos. Nosotros estamos acá para proponer y tratar de ayudarlos, y en ese sentido sí, obviamente con Leo tengo un diálogo cotidiano, pero no solamente con él, y no solamente con los más grandes, sino es ir viendo y cuáles son las sensaciones que tienen cada uno de los chicos, no solamente los que juegan, sino también los que juegan un poco menos, los menos habituales también, que es lo que ven cuando no les toca jugar desde fuera, y a partir de eso tratar de buscar una solución en conjunto. Claramente nosotros lo que tratamos de transmitir y en busca de una solución es que sea en base a lo colectivo y no a lo individual. No es que vamos preguntando para mejorar el plano individual de cada uno, sino que nos sirva colectivamente. Javier, dos cortitas. Sí. Firmaron a un arquero, portero. Sí. ¿Cómo ven el rol de él en este equipo para este año? Y la segunda, antes del partido, si no me equivoco, hiciste una declaración sobre el futuro de Leo, que quizás en 2 semanas ojalá se dé una buena noticia. Esto señala que sí se va a dar la renovación. Sí, bueno, en cuanto a la incorporación, bueno, claramente necesitábamos traer un arquero porque estábamos con 2 y
y los arqueros del segundo equipo todavía tienen una edad muy temprana, son demasiado jóvenes, entonces necesitábamos por cualquier cosa tener el rol del tercer arquero, sobre todo también no teniendo la certeza de cuánto puede llegar a demorar la recuperación de Drake. En cuanto a lo de Leo, no soy yo el que debe decir, acá hay un área deportiva que es la que tiene que terminar de responder esta pregunta. Yo obviamente como entrenador lo que deseo es que él pueda renovar lo antes posible, que la noticia pueda ser dada lo antes posible, sobre todo para la tranquilidad de los aficionados, la tranquilidad de todo lo que rodea al club. Pero no soy yo el que tiene que dar una pista. No, yo simplemente lo que dije es que esperamos tener buenas noticias en el corto plazo, cuando me preguntaron por lo de Jordi. Ahora, yo no soy el director deportivo ni estoy en el medio de las negociaciones, no tengo idea. Buen día, profesor. Sí. ¿Es este tu mayor desafío como director técnico en este momento? Bueno, no sé si he tenido la suerte de entrenar las selecciones argentinas juveniles, tanto en clasificaciones como mundial, olimpiadas. Al final lo bueno de todo esto es que claramente en este tipo de situaciones el desafío de salir de esta situación, de dar vuelta un mal momento, siempre no es para lo que trabajamos, es decir, nosotros trabajamos para tener una estabilidad, pero cuando surgen estos momentos es un desafío que al final a uno también le gusta, porque es el desafío de mejorar, de tratar de dar vuelta una situación que en 15 días cambió muchísimo, esa es la realidad. Pero no, lo tomo con mucha tranquilidad, sabiendo que uno tiene que creer en lo que hace, en las convicciones nuestras de qué es lo que pretendemos y sobre todo transmitirle eso a los jugadores, ¿no? Los jugadores tienen que por lo menos sentir desde nuestra parte la tranquilidad de que este mal momento el responsable o los responsables de esta situación es el cuerpo técnico, somos nosotros los cabezas de grupo, y que ellos tengan la tranquilidad de poder hacer lo que tengan que hacer dentro de la cancha con confianza. Sí. Preguntarte, en este momento tan complicado que atraviesa el equipo, ¿qué te dice la directiva? ¿Cuál es la comunicación con ellos? Y por otro lado también, en este diálogo con la directiva y de cara al Mundial de Clubes, que ya está a la vuelta de la esquina, si se ha hablado de refuerzos, aprovechando también la flexibilidad que tiene la FIFA para incorporar. Acá es un club muy particular, por el hecho de que la directiva, me imagino que llamás a los propietarios, siempre me han mostrado su apoyo, así que obviamente tratando de darme tranquilidad y dejarme sobre todo trabajar, no mucho más que eso. Con respecto al mercado y la flexibilidad, creo que hay que preguntarle a la dirección deportiva, ¿no? Yo estoy acá para hacerme cargo del primer equipo, de hablar de cómo juega el equipo, si lo hace bien, lo hace mal, en qué tenemos que mejorar. El resto no soy el encargado. ¿Has pedido refuerzo? He hablado con ellos, le he dado una devolución de lo que creo que necesita el equipo y hasta ahí llega mi trabajo. Gracias. ¿Listo? Gracias, Javier. Buenas noches.